Sean ustedes bienvenidos. Y bueno, antes de dar inicio, quisiera hacer un pequeño paréntesis para comentarles que lamentablemente nuevamente hubo pues estas personas que este fenómeno se da cada cierto tiempo, ¿verdad? Pero pues lamentablemente siempre hay gente que cae. Hace poquito tiempo se apareció un hombre en redes sociales pues asegurando que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, le había hablado y le había dicho que el día del arrebatamiento de la iglesia iba a ser hoy, 24 de septiembre. Y pues obviamente esto pues ya lo estuvo anunciando este señor, que también creo que lo invitaron a algunos programas. Y pues como él hablaba con mucha seguridad, ¿verdad? No, que sí, que Dios le había dicho, que Jesús le había dicho, prepárate porque ya viene el rapto. ¿Cuándo? 24 de septiembre de 2025. Y pues lamentablemente hubo gente que le hizo caso y pues tenemos personas que lo que hacen, aunque como bien decía un analista, bueno, pero ¿por qué hacer eso? Renuncian a su trabajo y venden sus casas y sus coches porque pues dicen que ya se van. Pero yo digo, bueno, y de todos modos, bueno, venden sus coches, venden sus casas, renuncian a su trabajo y ese dinero, ¿qué creen que se lo van a llevar a la Nueva Jerusalén? O sea, es absurdo. Y bueno, y aquí estamos, 2024, perdón, 24 de septiembre, y Jesús no se ha llevado a nadie. Porque yo no sé cuántas veces tienen que leer lo que dice muy claramente, que no le va a avisar a nadie. Está más que claro, yo no veo que haya mucho problema de interpretación, que está más que claro que dijo. Es más, hasta dice en una parte, ni yo lo sé, porque el único que lo sabe es mi Padre. Ni los ángeles no saben, ni yo lo sé. O sea, cuando tenga que suceder, simplemente nuestro Padre Celestial le va a decir a Jesucristo, es hoy, ve y que comience, bueno, en mi opinión, ¿verdad? En mi interpretación, yo interpreto que la venida de nuestro Señor Jesucristo es con la resurrección. ¿Sí? Ese es como yo lo interpreto. Acuérdense que aquí nosotros les exponemos a ustedes, mis hermanos, cada uno de nosotros les exponemos diferentes, digamos, acercamientos o versiones de estos hechos y ustedes tienen que escucharlos y también tener su propio criterio. Y está bien que ustedes puedan estar a favor de una explicación de otra, porque al final de cuentas, pues esos fenómenos, hasta que sucedan, pues nos vamos a dar cuenta cuál era la interpretación más acercada. Pero sí, yo interpreto que es indivisible, es cuando Jesucristo viene, primero viene la resurrección y es que Él viene y el arrebatamiento inmediatamente. O sea, es algo que viene junto, ¿sí? Así es como lo interpreto. Pero bueno, el tema de ese estudio no es ese. Solamente quería hacerles ese paréntesis para que nunca se dejen engañar por ninguna persona que les anuncie o les prometa que ya sabe cuándo viene Jesús. No le hagan caso. ¿Sí? Nosotros debemos estar, como bien lo han dicho nuestros hermanos en sus diferentes estudios, debemos estar lo mejor posible siempre, porque no sabes si a lo mejor viene mañana, al rato, en media hora, en 15 minutos, en 7 segundos, o viene en 10 años, 5 años. No, eso tú no te preocupes, porque también nadie de nosotros sabemos cuánto tiempo de vida nos queda. Entonces, lo certero es simplemente estar lo mejor preparado siempre. Y cuando tenga que pasar, tendrá que pasar, ¿verdad? Pero no creerle a cualquier oportunista o persona con muy pocos escrúpulos, ¿verdad? Bueno, no sé si es que a lo mejor ellos mismos se lo crean, ¿no? Puede ser que a lo mejor tiene algo en la cabeza y un día escuchas voces, pero aunque escuches voces, pues ten un poquito de criterio y ve a ver al doctor, a ver si no tienes ahí por ahí algo que en tu cabeza que te está haciendo hacer escuchar voces y no simplemente piensas que es Dios que te está hablando, que a lo mejor pues no es Él. Y bueno, pues lamentable este hecho, pero pues ya se los quería comunicar para que estén de su conocimiento y sepan que pues nunca faltarán charlatanes que anuncien
que ahí viene Cristo y que llega mañana y que no sé qué y no más nada. Bueno, entonces continuamos, mis hermanos, con nuestro tema que nos ocupa, ¿verdad? Que lo desarrollamos también el domingo. Y entonces, pues estábamos hablando sobre, nos hicimos un paréntesis para desglosar a profundidad, ¿verdad? Estos dos textos que decían el Job 28:28, que dice, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, aquí hicimos ese ejercicio el día domingo, ¿verdad? De desglosar estas palabras que yo aquí les expongo a ustedes que me parece que están asociadas con la sabiduría, ¿sí? Porque el temor a Dios es sabiduría, entonces y puede incluir estas palabras y por supuesto cualquier otra que se pueda agregar, como amor, estudio, obediencia, respeto, disciplina, reverencia, responsabilidad, prudencia, compromiso, fe, evitar el mal, resiliencia, tenacidad, amabilidad, verdad, honestidad, paciencia, perdón y misericordia, por mencionar algunas. Y comentábamos también el domingo, si ustedes recordarán, que esto es visible. Eso es algo que yo quise destacar mucho ese día del domingo. Esto se ve. Hay elementos de la doctrina, ¿verdad? Como el que acabamos de mencionar sobre la llegada de Jesucristo, que si algunos opinan que sí, sí, que si no, que si viene, que si la resurrección, que si arriba, que si abajo, y pues indudablemente son temas que escapan del 100% de una afirmación, ¿verdad? Porque a nadie le consta, como dijo Jesucristo, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo. Entonces, salvo también el apóstol Pablo, ¿no? Que fue llevado al tercer cielo y que vio cosas que ningún hombre ha visto, pues bueno, solamente ellos. Pero esta lista que discutimos el domingo, esa sí se ve. Esa no hay mucho de dónde discutir. Esa lista se ve, se entiende, se vive. Y es algo que yo les proponía el domingo que debemos nosotros de hacer ese trabajo de tenerla, porque al hacerlo, pues eso nos hace que tengamos esa sabiduría que es el temor a Jehová. Y no es porque necesites saber que se llame Jehová, sino que eso es lo que te acerca a él. Y en contraposición tenemos la lista de la derecha, la que está en color rojo, que esos son elementos que también se ven, también los vemos en la vida diaria. Y todos esos son pues nuestros verdaderos enemigos, ¿no? Decía yo cuando el apóstol dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre, exactamente. ¿Por qué? Que ese es nuestro verdadero enemigo. Las huestes espirituales procuran que estos elementos de la lista de la derecha sean parte de nosotros, ¿sí? No los pueden forzar a que entren en nuestra mente y en nuestro corazón, no nos pueden obligar, pero pues ellos generan condiciones para ver si nosotros bajamos la guardia y nos dejamos llevar por la codicia, la soberbia, la envidia, la vanagloria, el orgullo, la arrogancia, la avaricia, la ambición, la vanidad, la mentira, el odio hacia los demás, la ira, la desesperación, el rencor, por mencionar algunos, ¿sí? Si nosotros nos permitimos llevarnos por estas sensaciones, pues entonces corremos el riesgo de que nuestros propios nombres los borren del libro de la vida, que podría ser esa la meta de ellos, ¿no? Eso comentábamos el domingo. Entonces continuamos, luego hablamos de la línea de tiempo y explicábamos de que así como en el sueño de Nabucodonosor, que el profeta Daniel le explicó qué iba a pasar con la humanidad, entonces aquí hemos puesto algunos ejemplos, ¿verdad? Porque no son todos, hay muchas otras culturas, imperios y civilizaciones que han estado también existiendo, pero por poner algunos ejemplos, estuvimos analizando cómo estos imperios han tenido su momento de crecimiento, después un tipo de madurez y luego su declive, ¿sí? Hasta llegar a nuestra era moderna. También les compartí, me permití compartirles estas dos novelas
de un divulgador científico que le tengo mucho aprecio, el hombre ya falleció algunos años, ¿verdad? El divulgador científico Carl Sagan, que cuando era niño veía yo esta serie de Cosmos, donde hablaba sobre pues el viaje de la humanidad, del conocimiento, ¿verdad? De la ciencia. Y en este libro en particular, que yo se los recomiendo mucho, si un día lo ven por ahí, se los recomiendo que lo compren. Él hace un análisis muy serio sobre que él observa que en nuestra época moderna parecía que volvemos nuevamente a una época de superstición. Se supone que nosotros tenemos a nuestro alcance muchos elementos para poder tener acceso a la ciencia, al conocimiento puro, y sin embargo él veía que fenómenos como la superstición, por decir así, la brujería, ¿no? Este, seguían existiendo y teniendo popularidad en un mundo que se supone que ya debíamos de haber superado eso. Y pues él ponía pues ahí una crítica social, ¿verdad? Diciendo que tenemos que tener cuidado porque si nos dejamos llevar, y habla de muchos fenómenos, ¿no? Pero se puede resumir como las personas carismáticas y populares, que no necesariamente son personas que tienen un conocimiento real de las cosas, pero que usan su carisma y su popularidad para motivar a la gente a que lo siga. Esos son líderes peligrosos porque pues normalmente utilizan la mentira también para atraer a más gente. O sea, te dicen lo que tú quieres escuchar, ¿sí? Te sientes mal y entonces ellos te hablan bonito, te hablan con mucho entusiasmo y te dicen que todo va a estar mejor mañana y que sí, que tú confíes en ellos y entonces va uno bajando la guardia, va uno dejando de tener ese pensamiento crítico cuando te dicen, sí, yo, mira, tómate estas pastillas y mañana estarás mejor porque vienen del Tíbet y tienen los mejores ingredientes y tú no te pones a pensar, bueno, y en el Tíbet, si hay esto que me están vendiendo, si existe y qué proceso tiene, ¿no? Y este hombre, ¿de dónde sacó esto? ¿Dónde se supone que lo estudió? O sea, ya va uno bajando la guardia y se ve uno en situaciones que pueden llegar a ser muy peligrosas, como lo que les acabo de mencionar, ¿no? Este hombre que se le hizo fácil anunciar que, se los juro, hermanos, en el tiempo que tengo ahora sí de existencia, ¿cuántas veces no ha habido gente que dice que ya se va a acabar el mundo? Por ejemplo, en el 2000 decían que el mundo se acababa en el 2000. Para aquellos de ustedes que nacieron después del 2000, pues no se enteraron, ¿verdad? Pero ya cuando estábamos en los años 90, daban por muertos a la humanidad del 2000 para adelante. Y también hubo mucha gente que se alocó, unos hasta creo que se suicidaron cuando llegó el 2000, porque según ya ese era el día del fin del mundo. Y ya estamos en el 2025, ¿no? Y entonces eso todo lo critica Carl Sagan en ese libro. Y después en otro libro de este escritor de ciencia ficción que se llamó Isaac Asimov, que también ya falleció, también en esa historia habla de un caso hipotético donde precisamente también se predice cómo la humanidad va a desaparecer, ¿sí? Pero utilizaban una fórmula para que cuando viniera ese momento de oscuridad hubiera una forma de salvarse, más o menos, y entonces procuraban que los mejores científicos y la gente más inteligente se llevara el conocimiento a un lugar para guardar. Entonces yo les decía a mis hermanos que con todos estos fenómenos que le pasan a la humanidad, como se ve en la estatua de Daniel, yo lo que veo es que lo que hace Dios a través de la doctrina es eso, es como si fuera un arca, una forma de preservar el conocimiento aún y cuando se vengan momentos oscuros, así como lo ponía este señor en esta novela. Por eso también le veo que el señor se ha de haber inspirado en lo que leyó, creo yo, ¿no? En la Biblia. Y bueno, entonces aquí comentábamos que así como vino la Edad Media, pues de acuerdo a las observaciones de Carl Sagan, pues parece que se viene una nueva época de oscuridad o de claroscuro, ¿sí? Entonces vamos ahora a leer aquí que dice en Oseas 4 del 1 al 6. Oseas 4 del 1 al 6. Vamos a hacer esto grandote para que lo podamos ver.
Ahí está, aunque también nuestro hermano Jaime nos lo pone. Oseas 4 del 1 al 6. Leo, mi hermano. Adelante. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muchas gracias, hermana. Gracias, gracias. Entonces, por ejemplo, mis hermanos, cuando nosotros vemos en esta diapositiva que vemos los imperios, por ejemplo, aquí les puse Sumerio, Acadio, Asirio y Babilonio, después los egipcios, luego Creta y los griegos, luego los chinos, luego los olmecas, luego otra vez los griegos, luego los romanos, luego aquí en Teotihuacán, luego los mayas, luego el imperio bizantino, luego los árabes, luego los vikingos, luego los aztecas. ¿Y cuántos tenemos aquí? Que vuelvo a insistir, no son todos, mis hermanos, son muchas más las culturas y los pueblos y los imperios que han existido. Pero vean todos estos que están aquí, y ahorita aquí pues obviamente pongo hasta acá, México, que tenemos desde 1821 después de Cristo que se fundó, ya estamos en el 2025, ¿verdad? Y entonces yo tomo mucho como referencia esto que acabamos de leer ahorita en Oseas, ¿verdad? Porque, ¿qué dice aquí? ¿Por qué los imperios se caen? ¿Qué nos dice Oseas? Yo tomo como referencia, obviamente aquí está hablando de Israel, pero mi tesis es que esto aplica a todos. Dice, Jehová pleitea con los moradores de la tierra. Yo aquí interpreto que nuestro Señor, bueno, aquí el profeta nos habla de que Dios tiene este pleito con todas las culturas, con todas las civilizaciones, porque la pregunta, mis hermanos, es ¿por qué no subsisten? ¿Por qué no permanecen hasta el día de hoy? ¿Por qué sucumbieron? Dice, porque no hay verdad ni misericordia. Y se acuerdan ustedes, mis hermanos, cuando decía, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y se acuerdan de la lista que hicimos, ¿no? Pues esa lista, mis hermanos, representa elementos que tienen que ver con la verdad, la misericordia y el conocimiento. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el profeta? Dice que cuando la verdad no existe, cuando no se vive la misericordia entre la gente que forma parte de esos pueblos o entre nosotros, y por lo tanto, como también resultado, pues no hay conocimiento. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Pues el conocimiento de Dios es lo que está en la lista que pusimos al principio de este tema. Esa lista es conocimiento de Dios. No que te sepas que Jehová se llama Jehová y que su hijo se llama Jesucristo y que dio 10 mandamientos. No, no. Es esa lista, ese es conocimiento de Dios, porque eso se aplica al trato que tenemos entre nosotros. Como les decía el domingo, nosotros vemos esa lista, mis hermanos, y debemos de ser conscientes de que en los elementos más básicos, por ejemplo, de lo que llamamos educación, debemos de ser lo mejor en ello. Por ejemplo, cuando llegamos a una casa, ¿qué decimos? Buenas tardes. O nos pasamos así como si fuéramos nosotros los dueños, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando llegamos al estudio, si no llegamos antes de que comience el estudio, por qué a lo mejor entramos y hacemos ruido?
si tenemos a un orador, quien quiera que esté en ese momento en el estudio dando el tema, ¿no se supone que merece respeto porque está ahí dando un tema? Y no se supone que cuando estamos ahí representemos a Dios, porque nosotros nunca hemos manejado de que el hermano que se pone en el atril sea Dios. ¿O acaso hemos dicho eso? No. Pero ¿no se supone que nosotros entendemos el concepto de respeto y de educación? Entonces, si nosotros no nos gustaría que en nuestra casa entrara quien sea, haciendo ruido y sin siquiera decir buenas tardes, entonces cuando yo llego al estudio, si no llego a tiempo y ya un hermano está dando el tema, creo que lo más educado es entrar haciendo el menos ruido posible y sentarme por respeto a los hermanos que ya están poniendo atención. Pero si yo entro al estudio o al salón y hago el ruido y me pongo ahí a chechorear, ¿qué respeto estoy mostrando, mis hermanos? Y ni siquiera estoy hablando de lo que dice Oseas. Entonces, si somos ¿cómo decirlo? Si somos incompetentes para tener el mínimo respeto, ¿cómo vamos a cumplir las cosas que Dios nos va a pedir? Que son, por definición, más elevadas. Entonces, no se nos olvide que todo eso lo ve Dios, todo lo ve Dios. No se mete en nuestras vidas Dios, ni nuestro Señor Jesucristo, no nos cae un ángel, pero todo lo ve. Al final de cuentas, todo lo observa Dios. Y no me puedes hablar de espiritualidad si los principios mínimos de educación no los vives, que se supone que es lo más básico. Entonces yo nada más lo quiero resaltar, mis hermanos, porque pues aquí no somos policías, ¿verdad? Siempre vamos a tener la política por encima de todo, de las puertas abiertas, tanto aquí en virtual como en físico, pero creo que cabe la pena, o díganme si estoy fuera de lugar, que nos exhortemos a nosotros mismos que tengamos los mínimos principios de educación, respeto, porque si no respetas y tienes educación con el que está ahí parado, ¿cómo dices que vas a respetar a Cristo que no lo ves? Wow, Jehová, que no es, que no, dime si lo ves. No, pues entonces, porque aquí, eso, mis hermanos, ha sido porque las naciones colapsan. Y yo creo, mis hermanos, que podemos estar siendo testigos del colapso de México, del colapso de Estados Unidos. Pero no nos debe de dar miedo si vemos que colapsa la civilización occidental como está ahorita, porque nuestros líderes tienen décadas que no hacen la tarea, no tienen educación. Nuestros líderes no tienen educación porque cuando se ponen a liderar nos mienten 1000 veces. Y eso está creando un desconfort en los jóvenes que un día va a reventar. Y es posible que nuestras civilizaciones colapsen. Y no colapsan porque Dios mande desde arriba algo, colapsan porque aquí nos está diciendo Oseas, fíjense, Jehová pleitea con los moradores de la tierra porque no hay verdad, no tienen misericordia, no tienen conocimiento de Dios. Y yo digo, pues, ¿cómo no? Pues, ni tampoco tienen educación, que es lo más fácil. Y no tienes educación, ¿cómo pretendes tener conocimiento de Dios? No le entiendes. Hermano, ¿me Diga. permite? Sí, adelante. Pues años atrás, cuando uno entraba a las casas donde iba uno a las visitas de los familiares y eso, y entraba como decías tú, como burro, no decía buenas tardes, te regresaban, te sacaban y regresas y dices buenas tardes, porque a donde quiera que vas se tiene que ver la educación y los valores que tiene uno, pero ahorita los chamacos entran, ¿qué hago, jefa? Hola, ni si entran ni te dicen nada ni nada, o sea, todo se pierde. Y si no lo estudiamos, lo tenemos presente, pues se va a olvidar eso, como se va a olvidar lo que tenemos que aprender de la palabra de Dios, y entonces pues ya no hicimos nada. Y te iba yo a enseñar, hermano, lo que te comenté, ¿te acuerdas? Adelante, a ver. Mira, Ok. si lo ves, Mira. ahí está la piedra que cae a los pies
Ajá. Y ahí está la estatua que Daniel está diciéndole el sueño a Nabucodonosor. Y ahí está Correcto, todo sí. explicado. También lo que tú explicas, también ya lo leíste, ya después te lo llevo para que lo Ándale, para que veas. se lo agregue. Ándale, ahí está. Claro que sí, mi hermana. Gracias, gracias. Muy bien, sí, pues es la idea. Y mis hermanos, y créanme que la intención de eso es algo que nos ocupa a todos, también a mí. O sea, no es de que yo les diga, porque yo no lo hago, no, es algo que nos debe de una reflexión de todos, incluyendo yo que lo estoy diciendo, ¿no? Yo debo de ser consciente de ese respeto que ustedes me merecen. ¿Y cómo puedo entender ese respeto que ustedes me merecen? Pues llegando puntual, ¿no? Preparando el tema, porque el hecho de que ustedes estén aquí, pues merece que ustedes escuchen un desarrollo de un tema que preparé, no que me inventé ahorita, ¿no? Porque ¿cómo puedo yo ser consciente del tiempo de ustedes que es valioso, que en lugar de que ustedes a lo mejor pudieran estar haciendo otra cosa de valor, porque no dudo que, por ejemplo, Raquel, nuestra hermana Gloria, nuestra hermana Maribel, Amalia, a lo mejor tuvieran alguna cosa premiante que hacer y sin embargo lo han dejado de hacer para estar conmigo. Bueno, para estar aquí entre todos. Y si yo solamente me la paso diciéndoles, pues no sé, algo que no tenga sentido o que ustedes se dan cuenta que no preparé, ¿qué sienten? Pues desilusión. Porque dicen, bueno, el hermano nada más habla y pues no nos lleva nada, no preparó nada, no llevó nada. Pues, ¿qué se siente? Que no les tengo yo un respeto también hacia ustedes, que no preparé nada. Nada más me saqué, ay, ¿qué hablo? ¿Qué hablo? No, pues miren, el agua de manantial Peñafiel está muy rica, ¿no? ¿Y eso qué, hermano? ¿No? Entonces, yo solamente lo quiero destacar porque si no nos exhortamos entre nosotros, no va a venir el ángel Gabriel a hacerlo, porque es nuestra responsabilidad y porque veo, yo les expongo esta idea de que los pueblos sucumben porque, como bien dijo nuestro hermano Jaime, que nos puso en un texto antes de acabar el día domingo, creo que fue Salomón el que dijo, todo se olvida, todo lo que ha pasado ya ha sucedido antes y lo que sucedió antes volverá a pasar, exactamente, y por eso se repite el ciclo. Pero óiganme, si aquí está Oseas diciéndonos, por ejemplo, por qué pasan las cosas, dice aquí el 2, perjuran, mienten, y bueno, ya a un nivel más extremo, ¿verdad? Matan, hurtan, adulteran, y eso es el problema que va cíclicamente pasando una y otra vez, y por eso los pueblos sucumben, ¿no? Déjenme ver aquí, ahí dónde está, acá está. Y entonces, dice hasta abajo, me voy a ir hasta el 6, ¿no? Mi pueblo fue talado. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Por qué desapareció? Vamos aquí rápidamente. ¿Por qué desapareció? Bueno, les voy a preparar con detalle para que también sepamos exactamente qué les pasó. Pero ahorita podemos decir, y me atrevería a afirmar que de todos modos se va a cumplir lo que dice Oseas. ¿Por qué desaparecieron los sumerios, los acadios, los asirios y Babilonia? Le faltó sabiduría. ¿Por qué desapareció Egipto? Le faltó sabiduría. ¿Por qué se fueron los cretenses? Les faltó sabiduría. ¿Por qué desapareció en su forma antigua, verdad? Porque los chinos sí existen hasta el día de hoy, pero bueno, su imperio le faltó sabiduría. A los almecos les faltó sabiduría. A los griegos, romanos, teotihuacanos, vámonos para acá. Bizantinos, árabes, nórdicos, aztecas, les faltó sabiduría. Y no sé, tal vez, ¿qué vamos a decir mañana? ¿Por qué desapareció México? Le faltó sabiduría. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La pregunta es, ¿será eso, mis hermanos, lo que estaremos a punto de atestiguar en nuestra era? Tal vez sí, tal vez no. Pero la buena noticia es que aunque nuestro mundo o nuestra cultura sucumba, la promesa es individual.
O sea, no te arrastra a México, porque tú también eres México, ¿sí? Cuando lo dicen, es que todo México es corrupto, le digo, no, espérame tantito. Yo conozco a bastantes personas, de las cuales puedo decir, incluyendo ustedes, mis hermanos, que no son corruptos. Entonces ustedes también son México. Entonces no me embarres a todos, no me embarres a todos, porque no, también, ¿no? Entonces la salvación es individual. Entonces, aunque nuestra era sucumba, nosotros tenemos aún forma de sobrevivir. Entonces, aquí, bueno, puse nuevamente, ¿no? Hay dos momentos bueno, el momento que precedió a nuestra era, que se llamó la Edad Media, que fue desde el 476 después de Cristo hasta el 1301 después de Cristo. Y entonces aquí lo comparábamos con la posibilidad de que se vuelva a suceder de manera pues fuerte, ¿verdad? En nuestra era. Y yo les ponía el contraste, y con esto voy a concluir por este estudio, de lo que sucedió en su momento antes de entrar en la Edad Media, que fue la famosa Biblioteca de Alejandría, que también he mencionado mucho en mis estudios. Y pues de manera así muy breve les puedo mencionar que, por ejemplo, ¿qué característica tenía esta biblioteca? Que yo la asocio, van a ver más adelante por qué la asocio con lo que el Evangelio precisamente nos enseña. Por ejemplo, cuando estuvo la biblioteca en su máximo esplendor, llegaron a guardar desde 40,000 o 700,000 rollos de libros, porque lo que hacían ellos siempre era guardar todo ese conocimiento. Entonces, había estos elementos que lo caracterizaban, el sincretismo y el eclecticismo, que significa que eran personas que no tenían problemas con escuchar a personas que pensaban diferente. Su intención no era pelearse con nadie. Si tú pensabas diferente a mí, eras bienvenido, porque aquí lo importante era tratar de conocer todas las formas diferentes de pensar, sin tener ningún tipo de censura para nadie ni para nada. Todos eran bienvenidos. Eso es el sincretismo, y el eclecticismo, tratar de que todo pudiera, digamos, todo tiene un espacio, todo tiene un orden, todo tiene un porqué. Y entonces tratar de encontrarle un lugar que merecía, ¿sí? Tú podías opinar de una manera, no, pues yo opino que llueve de abajo para arriba, y otra persona, no, pues yo opino que llueve al revés, horizontal. Pues bienvenidos todas las opiniones, y las vamos a guardar, no las vamos a censurar, ¿sí? Otra característica que tenían también de esa época, el enfoque a la ciencia, ¿sí? Es decir, procuraban que la gente experimentara para tratar de pues opinar y decir las cosas como sucedían. Y nada más les voy a poner este ejemplo y ahí me voy a quedar. Hubo un hombre llamado Eratóstenes que simplemente con la observación de unos pozos de agua calculó y dedujo lo que sería la circunferencia del planeta Tierra. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que simplemente con observar la sombra en unos pozos de agua en una misma fecha, él se dio cuenta de un fenómeno, que en dos ciudades diferentes a la misma hora la luz no se veía igual. Entonces dijo, eso está raro, porque si se supone que todo está plano, pues se debe de averiguar la luz. Y dijo, eso significa que aquí hay algo. Entonces hizo sus cálculos, usó la magia de la matemática y dijo, no, aquí hay una curvatura. Y simplemente con eso dedujo la redondez de la Tierra en cálculo matemático. Y casi le atinó con un mínimo de error. ¿Cómo lo ven? Sin tener computadora, sin tener satélites, sin tener internet, ¿no? Es un ejemplo, a mí se me hace muy bonito, de lo que representa el pensamiento humano, y que es parte, que a mí me parece, de la maravilla que Dios nos ha dado como talento a cada uno de nosotros. Bueno,
Voy a hacer ya aquí en esta pequeña pausa porque debo entregar la guardia, pero pues espero que cualquier duda, mis hermanos, con toda confianza, aunque yo me acabo ya no les doy tiempo que me pregunten, pero en la siguiente ocasión que nos veamos con toda confianza me pueden preguntar y seguiremos analizando. En este caso nos quedamos aquí hoy para ver cómo era la Biblioteca de Alejandría antes de entrar a la Edad Media. ¿Y por qué lo quiero explicar? Porque me parece que algo parecido nos está pasando ahorita en nuestra época que nos está tocando vivir. Y que indudablemente me parece que la doctrina de Jesucristo es uno de los faros que puede mantener a las personas dentro pues ahora sí que del conocimiento para evitar pues lo contrario de la lista que vimos, ¿no? Esos sentimientos que nos pueden acarrear muchos problemas. Entonces, ese veo que es la salvaguarda, la medicina. ¿Qué otro adjetivo le podemos dar? El escudo, que bien él dice, ¿no? De lo que Dios nos permite tener a través de sus palabras. Y pues aquí vamos a dar entrada. Un tantito, déjenme cierro aquí. Bueno, ¿alguna pregunta rápido antes de que me retire? ¿Nada? Bueno. No, ahorita me dio escalofríos cuando dijiste, ¿no? De lo que decía este hombre, pero porque me puse en la posición, ¿no? De que en efecto, cuando venga el Señor Jesucristo, que nos hallará haciendo, ¿no? Imagínate qué cosa tan más impactante, ¿no? Puede ser eso, y que realmente todavía no, creo yo, que no nos damos cuenta, ¿no? De eso, ¿no? Pero sí. Gracias por compartirnos todo esto. Sí, mi hermana, gracias, gracias. Bueno, pues voy a proceder a entregar la guardia. Ya está ahí mi hermano Ricardo.